Nuestro primer programa, hoy vamos a hacer nuestro primer programa funcional. Nuestro primero. Vamos a implementar el método de Newton para calcular raíz cuadrada. No sé si todos ustedes se acuerdan de él o no, yo se los voy a recordar. Entonces, vamos a hacer una función para calcular raíz cuadrada de x. Hay que hacer una función que reciba x y me devuelva raíz cuadrada de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ilustrar con esto? Una definición matemática versus una definición procedimental. O sea, el qué, que es la declaración, versus el cómo. Entonces, matemáticamente, ¿qué es la raíz cuadrada de un número? La raíz cuadrada de x es un número y mayor o igual que 0, tal que elevado al cuadrado da x. La raíz cuadrada, esa es la raíz positiva. El número y positivo tal que y al cuadrado da x. ¿Cierto? Pero eso es matemáticamente, me dicen, ¿cómo calculo la raíz cuadrada de 725? A uno le enseñaron en el colegio cómo calcular raíces cuadradas. Hoy en día ya no le enseñan a uno casi eso, sino que lo hace la calculadora. Pero hay un método para sacar raíz cuadrada. Entonces, uno de esos métodos es el método de Newton. ¿Cómo calcular raíz de x? ¿Cómo hace una calculadora para calcular raíz de x? Entonces, nos vamos a ver el método para calcular raíz de x. Entonces, Newton se inventó un método realmente para calcular ceros de una función, para calcular cuándo una función daba cero. Entonces, miren el método, esta es una adaptación del método de Newton. Dice, ¿quiere calcular raíz de x? Entonces, empiece con una estimación inicial, o sea, adivinen, digamos, y igual 1. Va a decir que la raíz de x da 1. Y luego, poco a poco, iterativamente, mejore esa estimación, tomando el promedio entre y, entre la adivinanza que lleva, y x sobre y, donde x es el número que hay que la raíz cuadrada y y es la adivinanza que lleva. Entonces les explico el método. Queremos calcular raíz de 2. Entonces yo digo 1. Entonces digo, ¿qué tan? Entonces calculo 1. 1 al cuadrado, ¿cuánto da? 1. ¿Cuán cerca está de 2? Está de lejos de 2. Entonces digo, no, ese no me sirve. Entonces voy a calcular, voy a hacer el cociente entre, voy a hacer el promedio entre 1 y el cociente entre 2 sobre 1. Entonces 2 sobre 1 da 2. Llevaba un 1 aquí, 1 más 2 da 3, dividido 2, 1.5. Entonces digo, mi siguiente adivinanza es 1.5. 1.5 al cuadrado, ¿cuánto da? 2.25. ¿Sí? Si quieren, construir una calculadora, pero da 2.25. 2.25, ¿cuán cerca está de 2? Está cerca, ya está 0.25, pero todavía está como lejos de... O sea, todavía no es la raíz cuadrada de 2. O sea, yo elevo al cuadrado para saber qué tan cerca estoy del número que quiero sacar raíz cuadrada. Entonces, como considero que está lejos, entonces calculo 2 sobre 1.5, eso da 1.33. Lo promedio con este 1.5 y me da 1.4167. Y digo, esa es mi nueva adivinanza. Multiplico 1.4967 al cuadrado. Y eso me da alguna cosa. Digo, todavía no está suficientemente cerca de 2. Entonces divido 2 por eso, saco el promedio entre estos dos y me da la nueva aproximación. Hasta que un día elevo eso al cuadrado y me da suficientemente cerca de 2, digo ya, yo creo que esta es una buena aproximación. Y paro. Sería 1.4140. Entonces, ese es el método. ¿Por qué funciona? Los invito a que busquen el método de Newton para hallar la raíz cuadrada y averigüen por qué funciona. En matemáticas, cuando vieron ustedes matemática, algún cálculo, debieron ver el método de Newton para hallar raíces. Y este es el método de Newton para hallar raíces aplicado para hallar raíces de un polinomio. En este caso es x cuadrado menos y igual a 0. Entonces, ese método de Newton lo aplican aquí con derivadas, cosas, no sé qué, y termina haciendo estas iteraciones. Pero grosso modo lo que hacemos es, lo que estoy mostrando es que iterativamente, o sea, paso a paso, voy a ir cambiando mi adivinanza por una mejor, por una mejor, por una mejor, hasta que considere que la que llegué ya es suficientemente cerca del que yo quiero, ¿sí? Con una precisión que yo quiero. Ese es el método que quiero implementar ahorita en escala. Pero resulta que tenemos que implementar una iteración.
Y yo les acabo de decir, primero que todo, que las variables no pueden ser ahí asignale i más 1, esas cosas no funcionan, porque no existe, no lo tenemos. No tenemos while, no tenemos for. ¿Cómo diablos voy a implementar una iteración si no tengo eso? Entonces, la respuesta es recursividad. Exactamente. Lo que han dicho es la recursión. Entonces, ¿cómo voy a implementar este método en escala? En escala, con lo mínimo que tenemos, con lo que he mostrado que tenemos, que no tenemos sino definición de funciones, y ya, no tenemos más. Entonces, con eso lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Vamos a usar la recursión, que es el método por excelencia para programar lo que sea, inclusive iteraciones. Entonces, voy a mostrarles en escala cómo se ve eso. Les voy a cerrar este y voy a abrir el otro que traigo preparado. Entonces, les voy a mostrar mi versión de raíz de ese método. Lo más importante es no olvidar cuál es el método que estamos antes de mostrarles esto. Este es el método que queremos, ¿cierto? Entonces, queremos escribir una función. Uno debe empezar o sea, aquí está escrito, aunque arriba está escrito, yo empiezo de abajo para arriba, mejor dicho. Quiero escribir la función raíz cuadrada que recibe un doble y devuelve la raíz cuadrada de ese señor. Entonces, como quiero implementar una iteración, entonces yo digo, voy a llamar a la función raíz cuadrada iterativa, que empezando con la adivinanza en 1, me saca la raíz cuadrada de x. O sea, esto que dije yo aquí, que empezaba por tener una estimación inicial, es este 1 que hay aquí, y esto que estaba aquí es al que quiero sacar la raíz cuadrada. Y entonces digo, quiero hacer una iteración que comience con este 1 hasta que encuentre la raíz cuadrada de x. ¿Y qué va a ser la iteración? La iteración dice aquí tiene que calcular x sobre la estimación que llevo y calcular el promedio con eso. Aquí es x sobre la estimación que llevo y calcular el promedio con esto. X sobre la estimación que llevo y calcular el promedio con esto. Entonces necesito calcular x sobre la estimación y el promedio. Entonces, eso es lo que va a hacer raíz cuadrada iterativa. Coge la estimación, el x, y pregunta primero si la estimación que llevo es suficientemente buena. Si la estimación que llevo es suficientemente buena, entonces devuelva estimación. Esa es la pregunta que yo me hacía. Si cuando yo le voy al cuadrado ya estoy suficientemente cerca, dije 1.5 le voy al cuadrado 2.25, todavía estoy lejos. Entonces hago una iteración. 1.41 por no sé qué, estoy suficientemente lejos, hago otra iteración. Hasta que yo sienta que esté suficientemente cerca. Estar suficientemente cerca va a estar codificado por es buena estimación. Es buena estimación, me va a decir si estim es una buena estimación de x, de la raíz de x. Y si es buena, devuelvo estim. Y si no, entonces vuelvo a invocar recursivamente al mismo método, raíz cuadrada iterativa, pero cambio la adivinanza. Ya no es 1, ya no es lo que lleva estimado, sino es mejorar la estimación para calcular la raíz de x. Y aquí el x sigue siendo el mismo. ¿Qué hace mejorar la estimación? Entonces aquí llamo a esta función que se llama mejorar la estimación. Aquí llamo a esta función que se llama es buena estimación. ¿Qué hace la función es buena estimación? Es buena estimación, recibe una estimación y x, y lo que hace es calcular el cuadrado de la estimación, se lo resta a x, y mira si la diferencia que hay entre ellos dos es menor o igual que un valor. Ese cero ahí no. Eso fue que alguien me puso poner en algún ensayo, la última vez alguien me lo puso. No, .001. ¿Sí? Porque 0 no va a tener que dar exactamente igual. Entonces aquí yo pongo lo que yo quiera, o pongo 5 decimales, pongo lo que yo quiera, o pongo 2 decimales. Pongo cuán cerca quiero yo que esté mi estimación de la raíz verdadera. Y eso entonces devuelve un booleano, devuelve cuán cerca está esta resta de 0001.
sea, si esto es menor o igual que 0,01, esa resta está muy cerquita la una de la otra. Ahora, ¿qué es mejorar la estimación? Mejorar la estimación es coger la estimación que llevo, sumársela a X sobre la estimación y sacar el promedio de esos dos. O sea, este proceso que hacía aquí de sacar esto y promediarlo con esto y me daba esto, es lo que estoy haciendo en mejorar la estimación. Entonces me devuelve la nueva estimación. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la raíz cuadrada de X, hice 4 funciones más. La función raíz cuadrada iterativa, que lo que me codifica es hacer las iteraciones hasta que la estimación sea suficientemente buena. Cuando sea suficientemente buena, ya no llamo a nada recursivamente. Y mientras no sea suficientemente buena, vuelvo a llamarla. O sea que esto lo que está haciendo es iterar, 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 hasta que la estimación sea suficientemente buena. O sea, ese es como una especie de while, pero no hay while. Ahí es un llamado recursivo. ¿Sí? Llamarlo, ¿sí? Pero lo llamo obviamente con unos valores diferentes. Si lo llamara siempre con el mismo valor, eso no terminaba, era como loop igual loop. Pero aquí cada que yo invoco a raíz cuadrada iterativa de X, de Steam, la llamo con otra cosa diferente. Entonces, si esa cosa diferente va acercándose a lo que yo quiero, algún día va a terminar. Bien. Otra función, la función es buena estimación, que recibe la estimación y un doble, que es el X, y devuelve si estoy suficientemente cerca ya de la raíz cuadrada o no. Es un booleano. Y esta, mejorar, que me devuelve el promedio entre la estimación y X sobre la estimación, que es lo que dice Newton que hay que hacer para acercarse a la respuesta. Y este que me dice si el valor, que me saca el valor absoluto de un número. Porque me puedo acercar por debajo o por encima. Entonces yo no sé esa resta si va a dar positiva o negativa. Lo que quiero es que quede suficientemente pequeño. ¿Listo? Entonces vamos a correr esto. Entonces, en el IDE yo puedo correr todo aquí al lado derecho. Yo puedo decirle correr y eso va a correr. Pero a mí no me gusta hacer eso. Porque el IDE a veces hay cosas que no las hace bien. Entonces yo siempre que entro al IDE es para poder editar bonito y todas esas cosas, pero yo, Juan Francisco Díaz, si, ustedes pueden correr las cosas ahí si les gusta. A mí no me gusta y para pedagógicamente mostrar lo que hago, prefiero hacerlo en la consola. Yo corro todo aquí en consola, a pesar de que lo traigo de aquí, lo corro todo aquí. Entonces, para que ustedes vayan viendo paso a paso lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir la función valor absoluto. Pim, quedó definida. Él dice, él infiere que devuelve un doble. Voy a definir la función mejorar. Ahí está la función mejorar. Es como para que sientan que yo no traía eso hecho y me funciona porque estaba hecho, sino que lo hacemos aquí. Defino la función es buena estimación. Él se da cuenta que vuelve un booleano, ni siquiera lo dije yo. Y defino la función raíz cuadrada iterativa. Aquí, la raíz cuadrada iterativa es esta. Nótese que en esta función yo sí escribí que devuelve. Mientras que en esta no escribí que devuelve. Y en esta tampoco. ¿Por qué tengo que escribir que devuelve? Si yo no escribo que devuelve, voy a quitárselo. Voy a quitárselo. Si yo no escribo que devuelve, si yo no escribo que devuelve y lo lanzo, es que dejé un 2 puntos ahí. Dejé un 2 puntos ahí. Si yo no escribe que devuelve, él dice, esta es un método recursivo, es recursivo, y por ser recursivo, yo necesito que usted entonces me diga, cuando me la está definiendo, qué va a devolver, porque si no, él no sabe si eso está bien usado o mal usado.
Entonces, por eso es necesario, cuando yo estoy haciendo una definición de una función recursiva, es necesario que yo diga qué devuelve esa función. Si yo no digo qué devuelve, él no es capaz de compilar la recursión. Entonces ya le dije que devuelve. Entonces ya ahora sí lo recibió. Y ahora defino raíz cuadrada. Raíz cuadrada lo que hace es invocar a raíz cuadrada iterativa con la primera iteración, empezando con la estimación en 1. Ahora ya puedo sacar raíz cuadrada de lo que yo quiera. Raíz cuadrada de 4 dio 2. Raíz cuadrada de 9. Pues sí. Y con la estimación tan cerca como yo puse allá el menor o igual 0,001. Si hubiera puesto más decimales, pues tendría que quedar más cerquita. Se demora un poquito más, pero igual va a llegar. Ay, no. Entonces, acabamos de hacer nuestro primer programa recursivo, funcional, en escala, para resolver el problema de calcular la raíz cuadrada de un número. ¿Qué hay que mirar? Raíz cuadrada lanza el cálculo invocando a raíz cuadrada iterativa con el estado inicial. Fíjense que el estado inicial era empiece con la adivinanza en 1. Ese es el estado inicial. O sea, la iteración empezó cuando yo llamé raíz cuadrada iterativa y empezó. ¿Qué es una iteración? Una iteración es una forma de resolver problemas que yo empiezo en un estado inicial, voy iterando, iterando, iterando hasta que llego a un estado final. Como cuando le dicen a uno que para hervir un huevo, o no sé qué, para hacer un huevo duro, tiene que poner el agua, ponga el agua a hervir. Entonces, usted prende la esta y deja que eso caliente y caliente y caliente y caliente hasta que usted ve que el agua empieza a hacer. En ese momento usted dice, ya empezó a hervir. De pronto ahí mete el huevo y le dice, métalo 3 minutos, después de 3 minutos, no sé qué. Ahí hubo un proceso de seguir hasta que el agua hierva. Aquí es hasta que empiece el estado inicial, el agua fría, aquí es el 1, hasta que el agua hierva es hasta que la estimación elevada al cuadrado esté suficiente cerca del número que usted quiere sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada iterativa está definida recursivamente, en el lado derecho se invoca a sí misma. Entonces, la manera de hacer iteraciones aquí, que no tenemos while ni esas cosas, es con recursión. La definición de raíz cuadrada iterativa explicita el tipo que devuelve. Le tocó decir que devolvía un doble porque si no, él no es capaz de compilar eso porque no sabe si eso está quedando bien usado. Aunque la definición es recursiva, implementamos una computación iterativa. Lo que acabamos de implementar es una iteración, no una. Recursivamente implementamos una iteración. O sea que sin necesidad de while, for, repeat, nosotros podemos hacer iteraciones. O sea que lo que me permite pensar iterativamente no es el while, el for y el repeat. El while, el for y el repeat son sintaxis para escribir iteraciones, pero no es la única manera de escribir iteraciones. Cuando yo me enfrento a un problema para resolverlo con iteraciones, tengo que pensar cuál es el estado inicial, cómo ese estado debe estar cambiando y evolucionando hasta que llega a un estado final. Si yo tengo pensado eso, lo puedo escribir tanto recursivamente como en Java, como en Python, con while y esas cosas. Igual lo puedo escribir allá. Lo que tengo que pensar bien es cómo son las iteraciones. Por eso el documento que les dije la vez pasada que miraran para corrección de iteraciones habla en función de estados, de un estado inicial y una sucesión de estados hasta que llega a un estado final. Porque así se piensan las iteraciones. Las iteraciones no se piensan en función de while, ni de for, ni de recursión. Se piensan en función de estado inicial y sucesión de estados hasta llegar a un estado final. ¿Cómo implementa usted eso? Aquí, con recursión, allá en Python, con for o con while, pero la iteración no está asociada a un lenguaje de programación, está asociada a una manera de resolver problemas y la implementamos en un lenguaje de programación con lo que el lenguaje de programación me provea. Scala me provee recursión, entonces vamos a hacer recursión. Bueno, Python también le provee recursión, también las puede, o sea, y Scala también le va a proveer el while y el for.
pero funcionalmente solo tenemos la recursión como mecanismo para implementar la iteración. Y una pregunta que hay aquí es, ¿qué pasaría si el if se evaluara como una expresión normal? Miren que el if dice, si es buena estimación, entonces devuelva esto, y si no, haga raíz cuadrada iterativa. Entonces, si el if evaluara este, además evaluara este, y evaluara este, y después decidiera cuál devolver, entonces este se quedaría llamándose toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto pueda terminar? Que el if evalúa primero esto y solo dependiendo del resultado vuelve a llamar al lado derecho. Entonces él para. ¿Cuándo para? Cuando esto da true y en este caso no llama nada más, no recurre, entonces no puede asegurar que esa función va a terminar. ¿Sí? Si él llamara a raíz cuadrada iterativa siempre, nunca terminaría. Hay veces que no la llama. ¿Cuándo? Cuando la estimación es suficientemente buena. Y en ese caso es que termina la recursión. Más o menos, lleguen a sus casas y pongan a correr esto. ¿Sí? Y denle vueltas y todas las cosas. Conclusión. Para calcular raíz de x, descompusimos el problema en subproblemas. Calcular raíz cuadrada es llamar a una iteración y esa iteración depende de lograr mejorar la estimación y lograr saber si es una buena estimación, y esta la resolvimos usando el valor absoluto. Y entonces definimos 4 funciones porque necesitamos 4 funciones para hacer eso. ¿Sí? Crucial dividir la tarea, en tareas, el problema en tareas modulares. Y vemos las funciones como cajas negras. Apps me vuelve absoluto, es buena estimación, me dice si sí o si no es una buena estimación, mejorar me devuelve una, pero son cajas negras, que no me importa cómo funcionan, si funcionan bien, las uno y me da la raíz cuadrada. Eso como conclusión de este ejercicio. Primera conclusión de este ejercicio.